leer este Salmo 1. Vamos a leer todos juntos, no lo vamos a hacer alternado, todos juntos. Y vamos a empezar. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Puede sentarse en esta hora. Mas la senda de los malos perecerá. Bueno, estaba recordando en la semana fui a ver a nuestro hermano Rafa Fuentes, y platicaba con nuestro hermano Rafa, su hijo que está aquí con nosotros, y me decía que él tenía una reseña de la Biblia, porque yo le comentaba que hoy vamos a celebrar el día de la Biblia. Entonces no sé si traigas algo, manito, o no vengas preparado para eso. Ajá. Gloria a Dios. Amén. Me dijo: voy a compartirles una reseña. Y entonces me acordé ahorita y digo: bueno, no te quiero comprometer, Rafa, pero ya te comprometí. Pasa por aquí, por favor. Aleluya. Amén. Bien, amados, Dios les bendiga. Amén. Realmente, Freddy, la reseña la tengo en un video, pero qué hermoso es estudiar la palabra del Señor. A nivel mundial, en estos momentos, está celebrando el Día de la Biblia. En Puerto Rico celebramos el Día de la Biblia, y precisamente en Nueva York, donde se originan las traducciones de la Biblia en los diferentes idiomas y dialectos, el Señor me permitió visitar ese lugar y ver a cientos de personas trabajando en la traducción de la Biblia, especialmente en el área del Amazonas y en una cierta área de África, donde no se había traducido todavía en el dialecto de esas personas la Biblia. Cuando ellos reciben la Biblia, la toman como si fuera una criatura y comienzan a llorar dándole gracias a Dios porque ha llegado a sus vidas la palabra de Dios. Es hermoso ver a esas personas cómo reciben la palabra del Señor. A veces me da tristeza, yo hablo de Puerto Rico porque vivo en Puerto Rico, que muchos tienen la palabra del Señor en poco. En cierta ocasión, no sé si te platiqué, le dijeron, un pastor fue a la casa de una hermana que le invitó a comer, y el pastor pues fue contento, ¿verdad?, ya que la hermana le invitó a comer. Y cuando terminaron, se fue el pastor para su casa, y la hermana le dice al esposo, como había sacado una vajilla muy costosa, le dice: el pastor nos robó un tenedor. Y nunca se lo dijo el pastor, pero el año siguiente invita al pastor otra vez a comer, y el pastor va a comer, y la hermana pues no se aguantaba las ganas de decirle al pastor lo que había hecho supuestamente, y le dice a la hermana: pastor, el año pasado lo invitamos a comer y usted se robó un tenedor. Y el pastor le dice: hermana, abra su Biblia, que ese tenedor está en su Biblia. Cuando la hermana va a buscar la Biblia, ese tenedor estaba en su Biblia. Un año sin leer la Biblia. La tenía como un amuleto, tal vez. Son anécdotas, perdona que te puse un segundito. Hay un hermano que es militar, ¿verdad? Yo lo bendiga. Conozco muchos amigos en Israel, conozco algunos amigos que pertenecen al Mossad. El Mossad es considerado
los mejores policías del mundo. Conozco amigos del FBI en Puerto Rico, que precisamente hemos metido unos cuantos sinvergüenzas que han querido hacerle daño a niños a la cárcel. Conozco a varios amigos que son policías y le sirven al Señor. Y antes de ir a trabajar, oran con su familia, porque los policías pues nos protegen a nosotros. Y nuestro deber es orar por la policía, porque al menos en Puerto Rico, ¿verdad? Oramos por los policías para que Dios los cuide, Dios los proteja, porque ellos nos cuidan a nosotros. En Vietnam estaba un amigo y llevaba un Nuevo Testamento y se lo guardó. Y comenzó un bombardeo en Vietnam. Y los vietnamitas invadieron un área de los Estados Unidos. Entonces el hermano se fue a proteger. Llegó un vietnamita, vio al hermano, le disparó, el hermano cae. Pero entonces se van los vietnamitas y el hermano se levanta. Y muchos dijeron, pero ¿cómo tú estás vivo? Y es que la bala quedó atorada en el Nuevo Testamento. El Señor protege de diferentes formas a sus siervos. Por eso es importante ponernos en las manos de Dios. Cuando nos ponemos en las manos de Dios y nos abandonamos en las manos de Dios y estudiamos las Escrituras, sabemos que el Señor nos va a proteger en forma especial. A mí nunca se me olvida el salmo del viajero. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Para terminar, quiero decirles un secreto. El éxito de un ministerio, el éxito de un hermano, es leer las Escrituras. Y yo creí en dos cosas. Primero, creí en el Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Segundo, en el diezmo. No fallo en mi diezmo. ¿Y sabe lo que ha hecho el Señor? Cada vez que diezmo, me bendice más. Muchas veces, ¿de dónde aparece algo? Yo no sé, estuve enfermo 18 días, pastor. 18 días que, pues yo colaboro en un canal de televisión, me da una ofrenda y no recibí ninguna paga porque estaba yo enfermo. 18 días enfermo. Hermanos, yo recibí más de lo que yo cobraba en el canal, porque yo creo en un Dios poderoso. Y para terminar, como número 3, ser fiel a mi iglesia y a mi pastor. En Puerto Rico yo he tenido varios pastores. El sistema de trabajo en nuestra organización pues es un poquito diferente. Y todos los pastores son mis amigos. ¿Y sabe qué? Si yo tengo algo en contra de mi pastor, yo lo llamo a solas y hablo con él para que Dios me bendiga. Y el pastor me reconozca como su amigo. Y cuando somos amigos, ¿sabe qué pasa? Él ora por mí, yo oro por él y Dios me bendice en forma especial. Viví con un pastor casi 3 años en Nueva York. Sé la vida de un pastor, sé lo que sufre un pastor. Y muchas veces los hijos del pastor hacen algo malo, lo tenían que hacer porque son malos. Hacen algo bueno, lo tenían que hacer porque son hijos del pastor. Dicen por ahí que hay un dicho que dice que muchos hermanos ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Así estamos, hermanos. Sea del equipo, no sea realengo. ¿Sabe qué es realengo? No sabe. Una persona que anda suelta por ahí que no le importa nada. Sea del equipo. Y cuando somos del equipo, el Señor nos bendice porque el Señor es de equipo. Amén. Es que Dios les bendiga, vamos, hermanos. Que recuerden, si obedecemos la palabra, el Señor nos bendecirá en forma especial. Perdona el tiempo, Dios te bendiga y adelante. Bueno, pues ya el hermano predicó, vámonos. No es cierto. Vamos a meditar en esta porción de la palabra. Es un salmo ya muy conocido, pero sin embargo, aunque lo conozcamos, a veces decimos, bueno, pero ¿por qué en mí no hace efecto esa palabra? ¿Por qué en mí no puedo ver cumplido lo que está escrito ahí? Cuando estamos en situaciones adversas, ¿cuál es el salmo que se nos viene a la cabeza primero?
El 23, ¿verdad? Bueno, la mayoría recurrimos al Salmo 23. ¿Y cómo empieza diciendo el Salmo 23? Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y a veces lo que más sucede en nuestra vida es que tenemos carencias de muchas cosas. Con esto no le estoy diciendo que el Salmo es una palabra mágica o que nos va a llevar siempre a la abundancia. Pero hay porciones de la palabra que, aunque nos las sabemos, pero no surten efecto en nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasa lo que dice la Biblia? ¿Por qué no se cumple lo que dice la Biblia? ¿Acaso fallará Dios cuando dio su palabra, cuando Dios la reveló? ¿O será que nosotros fallamos? Nosotros fallamos. Nosotros fallamos. Dice la palabra: sea Dios veraz en todo hombre mentiroso. Este salmo es algo realmente grande, porque dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, no vamos a desglosar todo esto. Vamos a enfocarnos en lo siguiente. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que Dios desea que haya en nuestra vida. Y no crea que le voy a hablar de un evangelio de prosperidad. No. Pero sí quiero que nos enfoquemos en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dice: y todo lo que haga prosperará. Pero entonces, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué hay situaciones que vivo y me siento la persona más desdichada del mundo? ¿Por qué no prospera mi salud? Como decía Juan en su deseo que tenía en un saludo de sus cartas. ¿Por qué no prospera tu familia? ¿Por qué no prospera tu salud? ¿Por qué no prospera tu vida espiritual? ¿Por qué no prosperan tus finanzas? ¿Qué está pasando? Si aquí dice que si yo me deleito, hará prosperar todo lo que haga. Todo lo que haga. ¿Y qué es todo? Es el conjunto y la totalidad de todas las áreas de mi vida. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, Dios nos explica qué es lo que pasa en nuestra vida y por qué no surte efecto. Dice la palabra, hay dos cosas que recomienda el salmista. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Son dos cosas muy importantes. Son dos cosas muy importantes. Dice: en la ley de Jehová está su delicia. Es la primera. Lo primero que Dios quiere que nosotros nos deleitemos. Así como decía el hermano Rafael, que cuando le llevaron a una región donde no había Biblias, les llevan sus Biblias, quiero pensar que en su dialecto o en su idioma natal, y ellos al verla, pues hasta lloraron del gusto, de la alegría. Así es como nosotros debemos de asimilar la palabra de Dios. Que sea nuestro deleite, que sea nuestra delicia. Hoy, ¿qué agarramos más, hermano? ¿Cuál le gusta más? Ay, hermano, pero es que yo mi Biblia la tengo en el celular. Sí, pero es la aplicación que menos ocupamos.
Si tienes la Biblia en tu celular, yo estoy seguro que no es la primera que ocupas, no es la primera en la que más inviertes el tiempo. ¿Sí? Entonces no nos hagamos una falsa expectativa. La realidad es que, ¿qué es lo que más nos gusta? ¿Qué pasó? Voz que clama en el desierto. Seamos honestos. Nos deleitamos más en esto que en la palabra de Dios. Es lo que sucede hoy en nuestros días. A veces decimos, no, es que allá la religión popular son bien idólatras, marianos, y un montón de cosas. Ahora Satanás ya no ocupa eso, ya las figuritas ya pasaron de moda, aunque las siguen usando allá afuera. Pero ya Satanás dice, no, eso ya en nuestro tiempo ya no, las nuevas generaciones ya eso ni les motiva. Para las nuevas generaciones ya la religión es algo detestable. Pero ahora ha surgido un nuevo ídolo, ¿verdad? Que es este. Este es nuestro nuevo ídolo. Y tristemente no tan solo está allá afuera, sino que también está aquí adentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Nosotros como papás, perdón por la palabra, pero hasta alcahueteamos que nuestros hijos estén ahí con sus aparatos. No me molestes, ahí te doy para que te entretengas. Y de esta forma el enemigo nos tiene distraídos. Y aunque tú digas, es que sí me deleito en la palabra, pero ¿cada cuánto te deleitas? Los días miércoles que se lleva el ayuno, se están estudiando libros de la Biblia. Y solamente, y la dinámica es de que tienen que estudiar el libro de la Biblia, pero aprenderse un verso. Pues vienen, para empezar, muy poquitas hermanas, siendo honestos, pura mujer, porque los hombres quién sabe dónde andan. Bueno, trabajando, quiero pensar que trabajando. Pero vienen hermanas, y a pesar de que vienen poquitas, las poquitas que vienen, pues ahí a la mera hora están buscando. Dice la hermana que lleva la dinámica, dice, acuérdense que ahora leímos de tal capítulo a tal capítulo, ¿quién leyó? Y ahí a la mera hora están buscando ver qué pasaje de la Biblia pueden en ese momento aprenderse o comentarlo. Sí, porque la dinámica consiste en aprendernos el pasaje, pero ¿qué hacemos? Buscamos y entonces nos paramos y leemos. Entonces vean cómo no nos deleitamos en la palabra de Dios, no nos deleitamos en la palabra, y Dios quiere que nos deleitemos. Es lo primero que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Que en la ley de Jehová está su delicia. Dios le dice a Ezequiel que se comiera un fragmento donde estaba escrita palabra de Dios, como un acto simbólico y profético. Y dice Ezequiel, la comí, dice, y fue dulce como la miel que destila de un panal. ¿Para cuántos nos deleitamos realmente en la palabra de Dios, Señor? Es importante esto, porque por eso es que no podemos ver cosas grandes de Dios en nuestra vida si no nos deleitamos en la palabra. Si no nos deleitamos, se nos queda más grabado la segunda premisa, que es: y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. Es lo que más queda arraigado en nuestra mente. Pero a final de cuentas tampoco meditamos en la palabra de Dios, no nos gusta meditar.
Nos aprendemos las cosas, pero no las meditamos, no decimos, bueno, esto aplica para mí. Leemos las historias que vienen narradas en el Antiguo Testamento y decimos, qué bonito Dios se manifestaba. Pues Dios se sigue manifestando de esa forma. Sigue habiendo enemigos que nos quieren atemorizar, como a Nehemías, como a Esdras, como todos esos personajes que habla la palabra. Sigue habiendo enemigos poderosos que quieren destruir tu familia, que quieren destruir tus hijos, que quieren destruir tu matrimonio, pero nos olvidamos de deleitarnos en la palabra de Dios. Andamos buscando consejos humanos, de qué forma salir adelante en mi relación, de qué forma salir con mis hijos, que no los entiendo, pero no nos deleitamos en la palabra de Dios, ni meditamos en ella. Y hermano, mire, la palabra de Dios dice ella misma que es viva y eficaz. Pero Satanás conoce la palabra. ¿Y usted cree que le hace caso? No le hace caso. En el tiempo de Jesús había personas que sabían mucho de la palabra. Eran los maestros de la ley, los escribas, los sacerdotes. Todos estos personajes conocían de la palabra de Dios. Pero había algunas cosas que los llevaban a invalidar el efecto de la palabra de Dios en su vida. Y eso es lo que hoy de lo que quiero hablarle. De esos personajes que aunque sabían mucho de la palabra, pero que no veían el efecto de ella en sus vidas. No lo veían. Y hoy quiere Dios que nosotros veamos estos errores de esas personas para que no los cometamos. Vamos a ver el primero. ¿Qué dice Mateo 22, 29? Si alguien lo tiene, y si no, déjeme que se lo busque y se lo lea. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Gracias, hermano José Alfredo. Vea cómo Jesús mismo le dice a sus discípulos, no a sus discípulos, sino todos estos hombres estudiados en la palabra, en la ley, pero que no sabían aplicarla a sus vidas. Les dice Jesús, no erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, una de las primeras cosas que nos impiden en realidad recibir una bendición de Dios es la ignorancia. La ignorancia. Estas personas, vuelvo a repetir, sabían mucho de la palabra de Dios, pero no la estudiaban, no tenían esa sensibilidad para estudiarla, no se deleitaban en ellas. Ellos veían el estudio de la palabra como un estatus para gobernar, para tener poder, pero no tenían deleite en la palabra. Por eso Jesús les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Llegan ellos preguntándole a Jesús, cuestionándolo sobre algo, y entonces Jesús les dice, ustedes no saben en realidad de la palabra. No saben en realidad de la palabra. Vea qué difícil es ser ignorante. A veces somos ignorantes involuntariamente.
somos ignorantes. Hay pasajes en la Biblia que los leemos y que decimos, bueno, esto no le entiendo. ¿A qué se refiere? Como los del pueblo de Nínive, cuando fue Jonás a dar el mensaje. Jonás iba muy enojado porque sabía que Dios les iba a dar el perdón, los iba a perdonar, iba a tener misericordia con ellos. Pero al final Dios le dice, ellos estaban en ignorancia. Jonás 4:11. Jonás 4:11 es el último verso del libro. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Gracias, hermano Cristian. Dice, no tendré yo piedad, no tendré yo misericordia de Nínive, que no sabe discernir entre la mano izquierda y la mano derecha. Es decir, ellos hacían lo malo porque no tenían el conocimiento de la palabra. Hacían lo malo porque no tenían la palabra como tal. Entonces Dios manda a Jonás para que les diera la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Y Jonás se enojó, pero Dios le responde de esta forma. Dice, ¿acaso no tendré misericordia de ellos que no conocen entre la derecha y la izquierda? Esa es una ignorancia involuntaria. Pero mira lo que dice Ezequiel 33, 30, 32. Ezequiel 33, 30 al 32. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Fíjese, algo bien contrario a lo que sucedía con Nínive. Nínive era una ciudad ignorante, ajena a la palabra de Dios. Pero los judíos del tiempo de Ezequiel, dice la palabra, que se mofaban, es decir, se burlaban. Ezequiel empezaba a hablar, ¿y qué hacían esta gente? Se empezaban a reír. Uy, sí, ajá, ¿de dónde sacaste eso? Se empezaban a burlar de Ezequiel. Y dice, y se mofaban de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Es decir, dentro de donde él estaba hablando, como también afuera, se reían de lo que él decía. Se reían de lo que decía Ezequiel. Y dice, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo. ¿Qué es eso de hablar el uno con el otro? Era de que, a ver, mi amigo, vente para acá, vamos, te invito a comer, te invito a cenar. Y ahí en la comida, ¿a qué te pareció el mensaje? Ay, está re loco ese Ezequiel. ¿Cómo se le ocurre decir eso? No, lo que dijo no tiene buena hermenéutica. No lo supo interpretar bien. No sabe ni lo que dice. No, pues si Ezequiel ni fue al instituto. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Ezequiel. Dice, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. O sea, era gente, ¿cómo le puedo decir? Gente que iba a escuchar a Ezequiel,
pero solo para ver en qué caía, qué cosa decía para que ellos se fueran a burlar de él. Qué triste situación. Eso hacían los fariseos en el tiempo de Jesús. Andaban atrás de él para todos lados. Se metía a una sinagoga Jesús, ahí iban los fariseos. Se iba al monte, allá estaban. Se iba a las orillas del mar, ahí estaban. Todo el tiempo esa gente negativa y fea, ahí estaba sobre Jesús. ¿Y para qué iban? ¿Para escuchar realmente el mensaje? No, nada más iban para criticar, para decir, ay, lo que dice es una tontería, es una locura. No crea que eso nada más sucede en nuestro tiempo. Esto ya es algo de tiempo, hermano. Y a todos los profetas, a los apóstoles, a Jesús mismo se lo hicieron. Yo espero que aquí no haya nadie que pertenezca a ese grupo, que salga corriendo a estar hablando del mensaje, porque finalmente es un mensaje que Dios permite, ¿sí? Es un mensaje que Dios permite, y sin embargo se mofaban de él. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Dios le está diciendo a Ezequiel, y vendrán a ti como viene el pueblo. O sea, los vas a tener ahí escuchándote. A lo mejor van a estar hasta adelante escuchándote. Y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, pero ¿qué va a pasar? No las pondrán por obra. No las pondrán por obra. Digo, tan valioso es el tiempo. Yo en realidad, digo, pues mi tiempo es muy valioso. El tiempo es algo que no se recupera. ¿Para qué voy a ir a escuchar a una persona que para mí no significa nada? Dice ser pastor, pero yo no le creo nada. Entonces, ¿para qué vas ahí? ¿O usted qué haría? ¿Estaría aquí escuchando a una persona que usted piensa que no es un pastor o no es alguien digno de enseñar, o que lo que esa persona enseña no es de Dios? ¿Estaría aquí perdiendo el tiempo? No vale la pena. Sin embargo, esta gente hacía eso. Los fariseos en el tiempo de Jesús hacían eso. A lo largo de toda la iglesia, del tiempo de la iglesia, de la historia de la iglesia, siempre ha habido así este tipo de gente, hermano, que están como pertenecientes a una iglesia, pero no obedecen la palabra de Dios. No reconocen la autoridad de la persona que está impartiendo la palabra de Dios. Entonces digo, pues ¿a qué vienen? Y no es que corra a nadie. Luego dicen, ay, ya corrió, ya nos corrió, dicen, ya nos corrió. No es que los corran. Por ejemplo, cuando yo les hablaba de la alabanza y les decía, allá afuera hay lugares, pero no para que se fueran, sino porque si usted no se siente a gusto aquí, pues entonces voy a buscar un lugar donde me sienta a gusto yo. Porque no es conveniente que estemos donde no nos sentimos bien. Aquí no es como cuando vamos a la universidad o tenemos nuestro amigo de prepa o nuestra amiga de prepa, y porque ese amigo escogió una carrera, yo voy siguiendo al amigo y digo, pues a mí ni me gusta la medicina, pero con tal de seguir teniendo la amistad con mi cuate, pues me meto a medicina. Aquí no es así, hermano. Porque Dios conoce nuestros corazones. Él sabe con qué intención estás aquí en este momento. Así como Él le dijo, Dios le dijo a Ezequiel, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo,
vengan y oíd qué palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Entonces aquí iba esa gente, nada más a murmurar, nada más a eso iban, a murmurar. Yo espero que aquí nadie tenga ese tipo de prácticas o tenga ese tipo de vida, porque no es provechoso. Dios lo sabe. A mí me pueden engañar, puedes engañar a tu hermano que tienes a tu lado, pero a Dios no lo engañamos. Dios sabe en realidad cuál es el motivo de tu estancia en este lugar. Y dice más adelante, antes hacen halagos con sus bocas, eso es lo peor, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Hacen halagos con sus bocas. O sea que aparte de ser murmuradores, eran hipócritas. Ay, hermano, qué bonito mensaje. Aquí no queremos que nos digan, yo estoy seguro que mis hermanos que ayudan a compartir la enseñanza, no queremos que nos digan qué bonito mensaje, sino que aprendas a vivir lo que la palabra nos dice. Porque ese es el propósito. Pero hay gente así, hipócrita, que te dice, sí, manito, Dios te bendiga, qué bueno. Y por atrás, con el puñal, ¿verdad? Ya había gente de esa, hermano, desde esos tiempos, desde el tiempo de Ezequiel, y aún antes, ya había gente de esa. O sea que si tú tomas este tipo de conducta, este tipo de perfil, no eres exclusivo. No eres exclusivo. Dice, y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero ¿qué va a pasar? Pero no las pondrán por obra. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Eso es lo más triste, hermano, en la vida de un cristiano. Escuchar la palabra de Dios y no ponerla por obra. Y por eso es que aunque Dios te quiera prosperar, no vas a ver lo que Dios tiene para ti, porque no pones por obra lo que Él te está diciendo que hagas. Entonces, el primer punto era que eran ignorantes, erraban las escrituras. Erraban las escrituras. Vamos con el siguiente punto. Marcos 7, 13, 14. ¿Qué dice? Marcos 13, 14. Te faltó el anterior, José Alfredo, por favor. Bueno, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, el segundo punto es que no obtenemos las bendiciones a través de la palabra de Dios por nuestras tradiciones. Con esto yo no le estoy diciendo que sea malo tener tradiciones. Jesús dice la palabra en el libro de Lucas que tenía por costumbre ir el primer día de la semana a las sinagogas. A la sinagoga. Jesús tenía costumbres. El problema, ¿sabe cuál es? Cuando la tradición va en contra de la palabra de Dios. Ahí sí es el problema. Cuando la tradición va en contra
de la palabra de Dios. Ese es el problema. Por eso Jesús les dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces vean, número 1, ¿qué nos impide recibir la bendición de la palabra? La ignorancia. Número 2, las tradiciones. Que vuelvo a repetir, no todas las tradiciones son malas. Esto es una tradición, celebrar el día de la Biblia. ¿Está en la Biblia celebrar el día de la Biblia? Pregunto yo a usted, ¿está en la Biblia celebrar el día de la Biblia? No, no está en la Biblia. Sí, pero nada afecta es que celebremos la Biblia, no afecta que en la obediencia que nosotros tengamos a la palabra de Dios. No afecta. O sea, no es malo. Por eso yo le digo, no todas las tradiciones son malas. Pero si hay tradiciones que se enraizan en las iglesias y las tomamos como que son de Dios. Y eso es lo que muchas veces trae problemas con respecto a la obediencia a su palabra. ¿Sí? Y podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, bueno, van a decir, vas a empezar a aventar pedradas. Pero bueno, esto me lo dijo un familiar mío, por eso lo digo, y ya sé si al rato bueno, no sé qué pasa, pero me dice: ¿no vas a poner cortinas blancas? Digo, ¿para qué? Dice, pues es el día de la Biblia. Digo, por eso, pero pues ¿qué tiene que ver la cortina, que sea blanca, que sea azul, con que se celebre el día de la Biblia? Y ya, bueno, fin de la conversación. Pero ese tipo de cosas son las que debemos de desechar, ¿sí? Sabemos que el blanco es símbolo de pureza, y que bueno, por años se ha hecho así, que el día de la Biblia se ponen las cortinas blancas. Pero si dejamos las azules, no tiene ningún problema. Lo importante es celebrar el día, celebrar la palabra, tener un día de meditación y reflexionar qué simboliza o qué significa la palabra para mí. Eso es lo que debemos de mencionar. Ha habido ocasiones en que digo, ay, estas bancas ya están bien feas. Dice, pues las mandamos a componer. Digo, no, mejor ponemos sillas. Ay, no, ¿cómo vamos a poner sillas? Digo, pues si en la Biblia no dice que en el templo hubiera bancas. ¿O sí, hermano? ¿Dice que hay bancas? ¿Que había bancas en el templo o en la sinagoga? No. Y entonces, ¿por qué nos aferramos a tradiciones humanas? ¿Por qué nos aferramos? Sí, y solamente por poner algunos ejemplos, hay muchas cosas que están tradicionalmente aceptadas con nosotros, pero que no tienen un fundamento bíblico. El problema es que cuando esas tradiciones chocan con lo que dice la Biblia y preferimos quedarnos con la tradición a lo que dice la Biblia, ahí sí hay problema. Ahí sí hay un problema. Porque estamos haciendo lo que esta gente en el tiempo de Jesús. Jesús les decía, invalidan la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Invalidan la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Y mira, las tradiciones es algo que usa el enemigo muchas veces para tenernos atados, porque dice aquí muy claramente que son transmitidas. Son transmitidas. O sea que tú creciste creyendo algo que te impusieron
Vamos a hablar de la iglesia. Yo sé que allá afuera también hay cosas que nos imponen, pero vamos a centrarnos en la iglesia. Hay cosas que te han dicho, es que eso es malo dentro de la iglesia. Y tú pues ya tienes 40 años en esa iglesia y dices, pues es que así está bien. Aunque no tenga fundamento bíblico, pero es que así es, y así es, y así es. Ahí nos parecemos a la gente de allá afuera, ¿verdad? Que dicen, es que yo nací en esta religión y de aquí me voy a morir. Oye, pero es que Jesucristo, no, a mí no me hables de Jesucristo. A veces así pensamos como esta gente. Y eso nos pasa a veces aquí también. Pero el problema es que lo transmitimos a nuestros hijos. No, hijo, es que así, y así, y así. Pero nos hemos puesto a ver si en verdad la palabra de Dios lo dice así, o solo porque es una tradición. No es que así antes se hacía, pues sí antes se hacía así, pero aquí no dice la Biblia que así debe de ser. Entonces, y todo esto era con lo que Jesús luchaba en su tiempo, con gente que leía la Biblia pero eran ignorantes, que le daban más importancia a las tradiciones que a la misma palabra de Dios. Entonces que Dios nos libre de todas esas cosas negativas, que Dios nos libre de todas esas cosas negativas, porque todo eso trae consecuencias a nuestra vida. Vea usted lo que dice Amós 2:4. Amós 2:4. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Gracias, hermana Frida. ¿Sí escuchó usted lo que la palabra de Dios dice? Amén. Se lo voy a volver a leer por si no lo escuchó bien. Dice, así ha dicho Jehová, no lo decía Amós, sino Jehová. Dice, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Es un pasaje fuerte, hermano. Es un pasaje en el cual debemos de reflexionar y ver si en verdad nos hemos dejado guiar realmente por la palabra, o por tradiciones, o por lo que nos han dicho. Es algo que debemos, porque dice aquí, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. Ahora, no quiero que usted se imagine que Dios está ahí con un trueno dispuesto a lanzarlo al que desobedezca. No. La sola ignorancia de la palabra de Dios nos va a llevar a problemas. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Sí? O sea, no es de que Dios va a agarrar el cincho y nos va a dar, o va a agarrar la chancla y nos las va a aventar. No. Nosotros mismos, por no obedecer la palabra, por desconocerla, nos va a ir mal. Nos va a ir mal por desecharla. El ejemplo clásico: señorita de 17 años, pertenece al grupo de jóvenes, es una chica muy activa, trabaja enseñando clases a los niños, pertenece al grupo de alabanza, o sea, le entra a todo. Entra a la universidad, se encuentra un muchacho muy guapo, muy apuesto, la enamora, ella se enamora de él. Le dicen sus padres: no te enamores de él, acuérdate que no debes de unirte en yugo desigual. Pero la chica está tan enamorada que dice: pero yo sé que Dios lo va a cambiar, que Dios lo va a transformar, yo voy a estar orando por él.
Pasa el tiempo, se casan, tienen hijos, empiezan a tener problemas y el muchacho nunca se convierte. ¿Y quién sufre? Pues ella, sus hijos. ¿Y todo por qué? Por no obedecer la palabra. Por no obedecer la palabra. Es decir, nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello. O sea, no es de que Dios, vuelvo a repetir, va a agarrar la chancla y a ver, tú te voy a lanzar la chancla. No. Nosotros mismos por desobedecer. Por eso cuando dice aquí, por 3 pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y todavía, dice, les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Tengamos cuidado lo que transmitimos a nuestra familia, hermano. A lo mejor nosotros decimos, pues es que yo así me enseñaron. Pero tú empiezas, acuérdate que tus hijos son como una esponjita. Todo lo que ven, lo hacen. Incluso aunque tú no hables, lo que te ven hacer, ellos hacen. Lo que te ven hacer, ellos hacen. Si tú vienes con una actitud de devoción, de gozo, de júbilo, ellos lo van a hacer. Pero si nos ven que nosotros somos indiferentes en la casa de Dios, así van a ser nuestros hijos. Así van a ser. Hace unos días yo veía un video en YouTube que dice, se titulaba, bueno, no es un título así que digamos, ay, lo recuerdo perfectamente, pero decía, aquí cayó el fuego, algo así, estaba hablando, y está una iglesia como en un lugar abierto y están cantando cantos de gozo, cantos que les llaman de fuego. Están cante, todos bien metidos en la alabanza. Dice, aquí está el fuego de Dios. Están cantando esos cantos. Y los papás están metidos y los niños también lo hacen. Y una niña está con sus ojitos cerrados y está brincando y está alabando a Dios. Porque el ambiente, así así ellos lo ven. Y los niños pueden ser llenos de la presencia de Dios. No crea que nada más usted por ser grande, Dios puede llenar a los niños. Pero si nosotros somos indiferentes, pues ellos también van a ser indiferentes. Rafa, tú que tienes ministerio con los niños, ¿se puede o no se puede un niño ser lleno de la presencia de Dios, del Espíritu? Gloria a Dios. O sea, no es una fantasía. Yo le decía cuando inició el movimiento de Pentecostés allá en 1906, los niños, Dios los usaba en profecía, se acercaban con el enfermo y tocaban al enfermo y sanaban. Hoy solamente el que hace sanidades es el evangelista, es el pastor. Y si crees en el movimiento apostólico y profético, bueno, el apóstol o el profeta. Pero en realidad Dios no tiene límites. Quienes le ponemos los límites somos nosotros. Pero eso está plasmado en la historia. Y no es de que yo quiera hacer una doctrina de lo que yo crea. Yo no estoy creando nada nuevo. Yo simplemente le transmito lo que ya está estipulado en la historia de la iglesia. Eso es lo que simplemente hago yo. Pero nos cerramos en nuestras tradiciones y no permitimos que Dios haga lo que tiene que hacer. Este pueblo estaba así, cerrado en sus tradiciones. En el tiempo de Ezequiel, este pueblo, no digo este pueblo, sino este pueblo del tiempo de Ezequiel. Y en el tiempo de Jesús. Dice, invalidan mi palabra por sus tradiciones. Invalidan mi palabra.
Es más el peso del hermanito fulano de tal que la palabra de Dios. Y eso está completamente reprobado por su palabra. Completamente reprobado. Y bueno, vamos a la tercera porque ya se me está acabando el tiempo. Hechos 7, 51 y 52. Hechos 7, 51 y 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Gracias, hermana Frida. Aquí vemos la tercera causa de por qué la palabra de Dios no hace el efecto que Él quiere en nuestras vidas. Esteban, aquí está hablando de Esteban. Esteban era uno de los servidores, de los 7 servidores que escogió la iglesia para servir la mesa. Pocas palabras, era el mesero. A mí me sorprende cómo hasta para ser mesero en el tiempo de la iglesia apostólica tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Hasta para ser mesero. ¿Sí? Hoy en nuestros días, pues da la clase, ¿no? Pues es que me caes bien o eres mi pariente, te da la clase. Y es una persona que pues no tiene, todavía no ha buscado con intensidad esa promesa de Dios. Pero en el tiempo de la iglesia apostólica, hasta para servir una mesa tenía que ser lleno del poder de Dios. Y entonces está ahí Esteban con toda la gente de su pueblo que lo querían matar. Y les dice estas palabras, dice, duros de cerviz. Esteban les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Resisten al Espíritu Santo. Resisten al Espíritu Santo. Esa es la tercera causa. Resistir al Espíritu Santo. Cuando resistimos lo que el Espíritu Santo nos muestra, y van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver lo del Espíritu Santo con la palabra? Acuérdense que la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene una espada con la cual nos habla, y esa espada es la palabra de Dios. Pero si tú al Espíritu Santo no le haces caso, entonces la palabra no puede hacer el efecto que tú quieres. Si tú resistes al Espíritu Santo, la palabra no puede. Y yo sé que me pueden decir argumentos y decir, pero es que en ese tiempo ellos no tenían el Espíritu Santo. Hoy sabemos que la iglesia tiene el Espíritu Santo, pero también, ¿sabes qué? Lo podemos contristar. Y entonces el Espíritu Santo no puede actuar como nosotros quisiéramos, porque nuestro corazón se ha puesto como una costra, como una concha, duro, insensible, y Dios no nos puede mostrar, iluminar con su palabra como Él quisiera, como Él quisiera. Es importante que tomemos en cuenta todo esto, porque decimos, dice la palabra que si yo me deleito en su palabra y medito en ella, voy a ser prosperado en todo lo que haga. ¿Y por qué no hay? Por estas y otras razones más. Pero hoy yo creo que Dios quiere que nosotros quitemos todo esto, todos estos, al menos estos 3 factores. Yo sé, vuelvo a repetir que hay más, pero al menos estos 3 factores que Dios nos ha llevado a compartírselos a ustedes, los podemos quitar. La ignorancia, la tradición,
el resistir al Espíritu Santo. El resistir al Espíritu Santo, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Cuando tenemos contristado al Espíritu Santo, viene una persona y comparte un mensaje, y puede ser a una persona con más unción, pero el mensaje va a rebotar, como una pelota en un frontón, así va a rebotar la palabra. Imagínense Jesús predicando. Dice que él enseñaba como quien tiene autoridad. Y esos religiosos de su tiempo, esos fariseos, saduceos, maestros de la ley, lo escuchaban y eran sensibles a la palabra. No eran sensibles, eran como estos del tiempo de Esteban. Dice que rechinaban los dientes. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Crujían los dientes, quiere decir que en lugar de que la palabra los sensibilizara, se enojaban. Se enojaba la gente. Aquí ha venido gente traída por Dios y ha dado palabra. ¿Y sabe qué hace mucha gente? Se sale, se van. Y si no se van, murmuran. Y dicen, está bien loca esa que vino. Porque con esas expresiones se han referido. Viene a gritarnos, viene a decirnos cosas. Y qué tremendo es actuar como lo hacían en el tiempo de la iglesia apostólica. De veras, hermano, hemos sido una iglesia orgullosa, soberbia. Nos creemos mucho porque decimos, es que aquí se predica la sana doctrina, es nuestro estandarte, es que aquí siempre se ha predicado la sana doctrina. Y sí es cierto, se ha predicado, se trata de apegarse uno, porque déjame decirte que a lo largo de la historia, aún las personas más ilustres, teólogos tan grandes como San Agustín o otros teólogos, han tenido sus errores y sus equivocaciones. Nadie ha sido perfecto. Sin embargo, nosotros nos hemos jactado de eso. No es que acá se predica la sana doctrina y el Espíritu. ¿Dónde lo hemos dejado? Los dones, el fruto, ¿dónde se han quedado? ¿De qué nos sirve tener una sana doctrina si no ejercemos lo que debemos realmente? ¿Cuántos hemos buscado, dice la palabra, anhelar los mejores dones? ¿Cuántos hemos dicho, yo quiero al Señor los mejores dones, revélame cuáles son los mejores? Eso es lo que debemos de hacer. Voy a terminar leyéndoles un pasaje que está en el libro de Juan. Juan 21 en adelante. Juan 14, 21. Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
Verso 24, pero el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Jesús. Si no es mí, no lo escribí yo, lo escribió Jesús. Amén. Amemos a Jesús. Y la mejor forma de hacerlo no es diciendo, Cristo, yo te amo. No, esas son solo palabras. Dios quiere que amemos su palabra y que la pongamos por obra. ¿Quieres hoy reconciliarte con Dios? ¿O no quieres hacerlo? Ponte en pie en esta hora. Todos le hemos fallado. Todos le hemos fallado. Y a lo mejor vas a decir, pues nadie cumple sus mandamientos a la cabalidad. Sin embargo, Él ve las intenciones de nuestro corazón. Él ve las intenciones. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero nosotros no entendemos y seguimos empecinados en desobedecer su palabra. Que hoy no sea un día más de, fui a la iglesia a ver a quién pusieron a que llevara la bandera, quién llevara la Biblia. No. Que hoy sea un día de reconciliación y decirle, Señor, quiero que seas en realidad el rey de mi vida. Que lo que tú me digas, yo lo haga. Que lo que tú me mandes, yo lo obedezca. Porque Él quiere el bien para nosotros, Señor. Él quiere ese bien. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia.